Vale, lo primero, hay que hacer una simulación de C, como os decía, con el punto de polarización, eso siempre, y lo primero que hay que ver es el punto de polarización, para ver que el amplificador está bien. Hasta que no esté bien el punto de polarización, ni me llaméis, ¿vale? Porque nada tiene sentido. Entonces, después hay que hacer un DC, un barrido DC con la fuente de entrada, que en este caso es V5, en un rango de tensiones que ya podéis ir ajustando, acotando para que no tarde tanto la simulación para la tensión de entrada. Y lo que tenéis que ver al final, pues es algo como lo que os voy a enseñar. Algo como esto, ¿veis? La típica respuesta a la curva del amplificador. ¿No? Y tenéis que trabajar en torno a esta zona de aquí, donde la pendiente es máxima. Hacéis un zoom, lo que haga falta. Fijaos que tiene que haber bastante definición de puntos, no pongáis 100 puntos, porque entonces no veréis nada. Y aquí más o menos a mitad de rango, entre un codo y el otro, pues ponéis 2, 4, 4, 9, 5, 7, 8, más bien. Lo anotáis, os venís aquí al circuito y en la fuente de entrada que tengo puesta, que es una VSIN, el valor, tanto el valor de C como después cuando hagamos la simulación de distorsión la semana que viene, el valor de offset de tensión de entrada, que son los valores en continua, las señales en continua de la entrada del circuito, pues hay que darles ese valor. Yo me declaro una variable y así, astutamente, lo puedo cambiar aquí directamente, ¿vale? Sin no tener que ir por ahí buscando todos los valores. Vale, entonces la ponéis ahí y anotáis el punto de polarización y las tensiones de los nodos. Y entonces tenéis que comprobar, por ejemplo, yo tengo aquí el de la entrada con 5 milivoltios, miliamperes partido por hercio, por ejemplo. El de la salida, tal. Las RDs, cuidado que aquí están como GD, son la inversa del RD. ¿No? Comprobad que todo cuadra. Y si no cuadra, ajustadlo. Seguro que no cuadra la primera. Seguro. Seguro que hay un transistor que habéis definido un ancho y tal, y no sale. Seguro que la RD ni de coña es la que habéis pensado. Sobre todo si habéis utilizado Ls bajas, Ls por debajo de 0,7 o así, el error entre la expresión y lo real es mucho. Entonces hay que iterar. Se ajusta la L, se sube un poquito, se tira de acá, se tira de allí, se le da más corriente, tal, hasta que eso tenga las GNs y las RDs que toquen. Y cuando eso funcione y a la salida tengáis un valor correcto, es decir, que tengáis un valor de C del orden de 2 voltios, lo que sea, es decir, un valor que os ponga a mitad del rango útil del amplificador, entonces ya tenemos el amplificador funcionando y ya podemos empezar a simular el resto de cosas. Vale, entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacer una simulación AC. Como ya tenemos ajustado el punto de polarización, podemos quitar el sweep, dejando el valor de continua que hemos anotado antes. Y ahora corremos la simulación AC únicamente con el punto de polarización y sacamos la salida. Bueno, pues vale. Vale, tendremos algo como esto. Esto es la salida en lineal. A mí me interesa más la salida en dBs. Fijaros una cosa. La ganancia es 1000. Yo lo que he hecho ha sido utilizar una tensión de entrada en AC para esta fuente de aquí de la entrada de 1 voltio. Si tú pones aquí 1 voltio, no hay peligro de distorsión ni nada, porque esto es una linealización del comportamiento. El modelo es totalmente lineal, no va a distorsionar. ¿Vale? Y al poner 1 a la salida, tienes directamente la ganancia. Entonces me salen 1000 voltios a la salida, que corresponden con una ganancia 1000, que es el objetivo que yo buscaba, 60 Dps. ¿Vale? 1011 va a ser ese. Bueno, para medir mejor el ancho de... Bueno, el ancho de banda se puede medir de otra forma, pero para ver mejor la respuesta, ver algo más parecido al diagrama de Bode que todos esperamos ver, mejor lo pasamos a dBs. Entonces vamos a generar una expresión aquí
esta de aquí que tengo aquí anotada, vamos a generarla con la calculadora, donde vamos a pasar a dBs la tensión de salida. Bueno, para hacer esto, simplemente decís output, setup, new expression, abrimos la calculadora, borramos lo que haya en el stack, seleccionamos wave y nos vamos aquí a la forma de onda y picamos. Y ahora después aplicamos la función que queramos, db20 en este caso, que es para generar la 20 logaritmo por d, quiero decir. Bueno, cuando ya está esto, volvemos a settings, capturamos la expresión, la calculadora y le damos un nombre. vout, lo que sea. Vale, ya lo tengo. Me vengo aquí. No hace falta volver a simular, simplemente quitáis el vout, que ahora ya no vale para nada, y dejáis únicamente el plot del vout en dBs. Entonces, cuando ploteáis... ¿Se ha quedado? Vale, ahora. Pues os saldrá directamente la gráfica en dBs. Y eso ya se parece un poco más a las cosas de Bode que esperamos ver. Bueno, ahí ya se intuye un poco el ancho de banda, pero para medirlo bien, el ancho de banda, me voy a crear una expresión con la calculadora para medir el ancho de banda. Así saldrá numéricamente y no hace falta ir midiendo con los cursores. De momento veis que la ganancia sí que se ajusta bien, son 60 dBs, ahí no hay problema. Para crear la expresión del ancho de banda, lo de siempre. New expresión, abrimos la calculadora, seleccionamos wave, nos vamos a... Un momentillo. Vale. Aquí sí que hay que pillar no la salida en dB, sino la forma de onda original. Entonces, a ver, voy a representarla para pillarla en la calculadora. Siempre hay que trabajar con las formas de onda de salida, no después de procesar, ¿no? Bueno, pillo la forma de onda de salida en tensión y ahora la expresión o la función que quiero utilizar es bandwidth. Bandwidth nos mide directamente, aquí, bandwidth, nos pide qué señal y nos pregunta también qué tipo de respuesta espero. Una respuesta paso bajo con 3 dB de caída, ¿no? O sea, será el ancho de banda a 3 dB. Se puede definir a menos, a 1 dB o a 0,1 dB, dependiendo de la aplicación. En este caso a 3 dB. ¿Ok? Y lo de siempre, capturamos la expresión, le damos el nombre, en este caso bandwidth, ok, y a volar. Entonces, en lugar de representar una gráfica y medir y todo el rollo, aquí directamente, fijaros, calcula numéricamente el bandwidth. Si hicierais, por ejemplo, un plot paramétrico o un sweep, podríais, si es un dato de salida numérica, podríais ver la evolución en una gráfica. Entonces, en función del run, veríais la salida, ¿no? de bandwidth. Vale, entonces ya tenemos el ancho de banda y la ganancia con la simulación AC. AC, no lo había comentado, pero bueno, supongo que esto lo habéis hecho alguna vez, lo de la simulación AC. AC se define como un barrido en frecuencia de tipo logarítmico siempre. Si no, no tiene sentido nada de lo que veáis, ¿eh? Logarítmico entre, por ejemplo, 100 hercios, algo muy bajo, y 1 giga, para ver bien la pendiente de caída, ¿eh? Con 200 puntos por década sobra, y con 100 también, con lo cual no malgastéis tiempo de simulación y ya está. Vale, y por último nos queda el noise. El noise es la más complicadilla. Vamos a ver.